Feijóo evitó a toda costa entregar toda la documentación referida a la Consellería de Sanidad, de la que él será secretario general mientras frecuentaba la amistad de Marcial Dorado. Curiosamente, ¿no? Se perdió esos contratos con Marcial Dorado, que ya sabemos que es la cremita que le tenían preparada a Cifuentes. Bueno, imaginaros las cremotas que le tienen preparado las cloacas del propio Partido Popular al Feijóo para cuando se porte mal. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Precisamente veía hace un rato este vídeo de Alan Barroso, la moderación del PP de Feijóo, ese animal mitológico, y vamos a desentrañar un poco la falsedad de ese mantra, ¿no? de Feijóo. Vamos a ver que es un mentiroso. Ya hemos visto cómo dice una cosa y la contraria, ya vemos cómo se deja arrastrar por ese imán del ayusismo dentro del PP y de Vox como aliado natural, que bueno, ya lo han blanqueado, no han puesto ningún pero a que esto sea así. De hecho, carta libre para que sus varones hagan acuerdos con Vox sin ningún tipo de problema, cosa que no es tan normal en el resto de Europa, y ahí vemos qué está pasando en Alemania, por ejemplo. Pero bueno, vamos a verlo desde diferentes puntos de vista. Vamos a empezar por este vídeo de Alan, que hace un buen resumen, ¿no? de los últimos acontecimientos y esa falsedad argumental de la moderación de Feijóo. En política, pues Feijóo también. Los españoles ya están muy aburridos de la confrontación y yo me voy a dedicar a hacer propuestas, a explicar mi programa de gobierno y volver a unir a los españoles en la concordia y en la tolerancia. Lo que pasa es que no sé si tenemos conceptos diferentes de lo que es unir en la concordia y en la tolerancia, pero no sé si esto le parece concordia, o si esto le parece tolerancia, o si esto es volver a unir a los españoles. El primer recurso del buen pirómano siempre es ofrecerse como bombero, pero de ahí a que nos lo traguemos, pues hay un buen trecho. Sobre todo cuando en su partido nos hemos cansado de ver cosas tan moderadas como esta. Le han comprado el voto a inmigrantes y a toxicómanos. O mientras tiene un cartel debajo en el que pone "a la altura de un gran país", dice lo siguiente: que te vote, chapote. A la altura de un gran país no, a la altura del betún, en todo caso. Y sobre todo, muy lejos de esa farsa de concordia y tolerancia que ahora nos intenta vender Feijóo. En la concordia y en la tolerancia. Y a los pocos días de decir eso, no duden en humillar a las personas trans comparándolas con sacarse el carnet de conducir. Moderación y tolerancia, ya, pero la versión de AliExpress. Bueno, ahí tenemos a Alan. Vamos a Feijóo, 5 de julio, según Juanmi Garrido, nos dirigimos a una profundísima crisis económica, ¿vale? Vamos a ver también sus dotes de visionario, ¿vale? Es decir, hace unos tiempos, y como hemos visto que no le va el discurso derrotista económico, ha tenido que cambiarlo, por eso, bueno, pues tiene que usar las herramientas ayusistas que bueno, son eficaces y que, bueno, pues ante la falta de argumentos e incluso de esta, ¿no? Lo típico, ¿no? Del catastrofismo de cuanto peor mejor del Partido Popular. Fijaros, el 5 de julio de 2022, hace un año, nos dirigimos a una profundísima crisis económica. Feijóo el 7 de octubre de 2022. Nuestra economía se para y viene claramente la recesión. Como ve, el líder del PP tiene futuro como gurú económico. Bueno, creo que es importante también ver estas dotes de futurólogo y de catastrofista del señor Feijóo. PP intentó vender una crisis económica que nunca llegó. Que nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica. Una recesión de la que tampoco tenemos noticias. Nuestra economía se para y viene claramente la recesión. Y acusaron al gobierno de hacer unos presupuestos sobre previsiones equivocadas. Que son absolutamente irreales. Hoy todo eso no se ha cumplido y la economía va bien. La economía española va como una moto. Ante lo que el PP ha basculado, ya no habla tanto de cuestiones económicas, bascula más hacia cuestiones que tienen que ver con las alianzas. Evita hablar de datos económicos y centra su campaña en otros asuntos. Y tanto. Bueno, ya sabéis los asuntos, ETA, va a derogar todo, bueno. Claro, esto, fijaros, evidentemente esto se sostiene en gran parte, es que fijaros, el titular del Mundo, el papel de los medios es que es clave, ¿no? El 27% de los que optaron por el PSOE, el 28M votará otro partido. Mientras que el 72% de los que se decantó por el PP repetirá elección. Claro, si echamos cuenta, realmente es el 28%, es decir, realmente el 28% del PP va a votar a otras formaciones y el 27% del PSOE votará a otro partido. Es decir, que incluso ahí sale ganando el PSOE, pero tiene la cara de ponerlo en portada como su titular para atacar a Sánchez, manipulando la cifra. Es decir, esto es el día a día en todos los periódicos de papel que luego son los que saltan a otros medios. Pero bueno,
Fijaros, esta es un poco la realidad hacia Julen Boyain, porque está en una cosa, es decir, la retórica, pero que no la avanza, simplemente dice, vamos a derogar, ya lo dije, vamos a derogar al sanchismo, vamos a derogar todas las leyes. Entonces, claro, hay que hacer un revisionismo porque también las políticas que ha hecho son en contra, entiendo que van a tirar todas estas leyes que no votaron en contra. Y claro, entre ellas están la subida del SMI, la subida de las pensiones, el impuesto a la banca y a las grandes energéticas, el tope al gas, la reforma laboral, la ley REDE, la ley de vivienda, la ley de eutanasia, la ley de memoria democrática, la ley de cambio climático. Bueno, realmente todas estas medidas pues son aplaudidas porque han tenido buenos resultados, es decir, que sale un buen balance desde el punto de vista racional, pero ya sabéis que no es la estrategia que está sacando el Partido Popular. De hecho, fijaros, ¿no? También cómo queda un poco en ridículo ¿qué vas a derogar tú? Explícate, ¿no? Claro, dice, vamos a derogar el sanchismo, pero algunas cosas, incluso lo de la memoria democrática, y ya es lo mismo que dijo y no lo hizo, bueno, tal. Es decir, que realmente si rascas un poco, hace bastante aguas el discurso. Un momento, en un plató y decir, voy a derogar esto, voy a derogar lo otro, voy a derogar leyes, sí, bastantes leyes. Voy a derogar bastantes leyes. La ley trans, la voy a derogar. La ley de memoria democrática, la voy a derogar. En el ámbito de educación, suspender y aprobar es diametralmente distinto. Todo aquello que se oponga a que esto sea igual, lo voy a derogar. ¿La memoria democrática la va a derogar para cambiarla por otra o para que no haya ley de memoria democrática? No, ya había un texto, creo recordar, de la época de Zapatero. ¿Y votaron en contra? Pues esta ley... Pero votaron ustedes en contra también de aquel texto. Creo. Sí, no te conste ninguna duda. Si luego no lo derogaron, pero... Yo le voy a trasladar cuál es el contenido y el alcance de nuestro paquete legislativo y lo voy a presentar cuando haga el programa electoral, que lo estamos a punto de cerrar. Pero sobre todo lo que me interesa son las conductas. Las conductas, que son muy importantes. La reforma laboral es la reforma del Partido Popular con una serie de modificaciones. Hay algunas modificaciones creo que van en contra de los trabajadores. La ruina económica, amigo, ya mira cómo gracias a nuestras políticas, ahora ya es la ley del PP, ¿no? En fin, hace un año iba a ser una crisis total, bueno, ya veis el poco fondo de armario de los mantras en cuanto rasca un poco. Bueno, como siempre hablamos del papel de los medios de comunicación en clave negativa, hoy vamos a hablar de una gran periodista, Cristina P. Marcote, que, bueno, pues ha sacado varias información sobre el señor Feijóo. Algunas ya la hemos comentado y algunas incluso hablamos que, curiosamente, ¿no? Se perdió esos contratos con Marcial Dorado, que ya sabemos que es la cremita que le tenían preparada a Cifuentes. Bueno, imaginaros las cremotas que le tienen preparado las cloacas del propio Partido Popular al Feijóo para cuando se porte mal, sacársela. Pero fíjate porque es interesante, hemos elegido diferentes, bueno, publicaciones que ha hecho, que me han parecido muy interesantes para, bueno, perfilar un poco más a este personaje, que por ahí comentáis los de Galicia, que ya los conocéis bien y ¿no? Como nos decía también Basilio, que no es la foto esta, no es que lleva 13 años veraneando con alguien que ya toda Galicia sabía que era un narcotraficante. Es decir, que no es como lo pintan los medios, pero cuando hay periodistas que van más allá de la narrativa, pues tenemos que resaltarlo, ¿no? Porque hay periodistas que hacen una gran labor y creo que hay que resaltar. Fijaros porque esto es interesante. Sale a la luz que Feijóo se reunió con Borja Prado antes de la entrevista de Ana Rosa, ¿vale? Todo listo, ya sabéis que, bueno, pues alfombra, ya sabéis que Ana Rosa, la operación Ana Rosa, se ha trazado un poquito, ¿no? Ese plan de en septiembre también ir a la tarde. Bueno, pero al final ni se va de vacaciones ni nada, se queda aquí a hacer campaña para acabar con el perro Sánchez y con los bolivarianos comunistas de Podemos, de Sumar, etcétera. Y en este caso, bueno, pues hay que recordar que Borja Prado es el hijo del testaferro del rey Juan Carlos I, Juan Carlos I, y que acabó en la cárcel y que aparte, bueno, pues es la persona de confianza de Florentino Pérez, también de Berlusconi, y bueno, pues todo preparado y que iba a tener mano en la línea editorial, ¿no? De qué pasa en Mediaset, en 4, en Telecinco, así que lo mejor de lo mejor. ¿Qué nos puede pasar, ¿no? con tan grandes demócratas defendiendo los intereses de los ciudadanos? Bueno, pues nada. Bueno, esta era una de las noticias que eran interesantes. Y fijaros porque precisamente he llegado a la periodista por este tuit de Basilio, de Bulldog Pan, que dice, ya os dije que no era una foto puntual, fueron muchos años de amistad, ¿vale? Y pone precisamente este artículo de Cristina, dice, os voy a contar la historia de los contratos de la Xunta del PP con el amigo narco de Feijóo. Existe una relación de contratos y subvenciones de diversas consellerías a empresas de Marcial Dorado desde 1994. Y ojo que
Lo que ya habíamos hablado aquí es que por misteriosos inundaciones, incendios, tal, se perdieron esos contratos y no hay registro documental justamente cuando se empezó a juzgar, ¿no? Pero vamos a abrir el artículo, vamos a ver por encima esta publicación de Cristina, que, bueno, pues entre otras cosas, Feijóo revela que la Xunta no conserva los contratos de su amigo narco anteriores a 2003, ¿vale? Misterio. El presidente de la Xunta admite que todos esos expedientes anteriores que no están y justifica que la legislación solo obliga a guardar durante 10 años dicha documentación. La viceportavoz de la coalición electoral AGE, Yolanda Díaz, ha exigido su dimisión por mentir. Fijaros, este artículo, ¿vale?, que se publicó, es decir, que es de Infolibre, pero es del 2013, parece que saca más información de la que en su momento hablamos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este miércoles en que dará toda la información sobre los contratos de la administración gallega con su ex amigo el narcotraficante Marcial Dorado, pese a admitir que no hay expedientes anteriores a 2003, puesto que la legislación solo obliga a los órganos públicos de gestión a guardar durante 10 años dicha documentación. Si yo quisiera ocultar información no le pasaría nada, dado que nada hay anterior al 2003. Ha señalado después de que la viceportavoz de AGE, precisamente, curiosamente, mira, qué casualidad, Yolanda Díaz, exigiese los contratos y no la atrapallada de una hojita de Word que el gobierno remitió a la Cámara Autonómica con la información relativa a las contrataciones de la administración gallega con firmas vinculadas con Dorado en los últimos 20 años. Bueno, esto me parece un tremendo input, un tremendo as en la manga para Yolanda Díaz el día que haya un debate electoral, que le saque esto, incluso si hay algún vídeo o el mismo documento que le mostró en su día, y darle ahí creo que donde más le duele. Yo creo que es un punto débil, aparte de que sea malo en los debates. Claramente aquí hay un muerto encerrado en el armario de Feijóo, que no solamente mucho, el total lo tiene en las cloacas del propio PP, pero que esto es muy grave. No solamente todos los viajes que ha hecho, sino estos contratos de la Xunta que se hicieron desaparecer, ¿vale? En la sesión de control Díaz ha lanzado, además, graves acusaciones contra Feijóo, ha exigido su dimisión por mentir. Asimismo, le ha preguntado si desconocía las actividades de su íntimo amigo Manolo Cruz, que ha situado en el entorno del tesorero del PP, José Manuel Romay Beccaría, y ha vinculado también con el narcotráfico del mismo, como que aseguró en su momento desconocer a qué se dedicaba Marcial Dorado. Todos sabemos que esto es una mentira como una catedral. Además de ser guerrillero de Cristo Rey y de servir, atención, porque es que esta parte es más que interesante. El pasado nos trae al presente y al futuro, ¿no? Además de ser guerrillero de Cristo Rey y de servir a los servicios de la Brigada Político-Social, su amigo, que usted conocía bien, se dedicaba al narcotráfico y lo sabía todo Ferrol. Ha sentenciado la dirigente de AGE. ¿Es cierto que cuando murió su amigo Manolo Cruz usted llamó al Sergas para decir que no le hiciera la autopsia? ¿Ha preguntado acto seguido al presidente de la Xunta? Por su parte, este ha criticado con dureza su intervención y ha reprobado su filibusterismo político e insidias. Ahora habla de un muerto. ¿Para qué? Para que lo defienda su familia. ¿Para que lo defienda yo? ¿De qué? De injurias, de calumnias, de autopsia. Se ha preguntado, y tras reprobar que Díaz no pidiese disculpas por el puñetazo de José Manuel Beiras, ha asegurado que él sí va a disculpar por la situación política que vive Galicia por culpa de los insultos y la violencia de AGE. Bueno, ¿os suena el victimario haciéndose la víctima? Bueno, sería buenísimo, si esto ha pasado, esto está en vídeo, este careo, recuperarlo. Sería brutal para esta elección, así que ahí os dejo la tarea. Si alguien lo encuentra, más información sobre este careo, incluso esto sería mágico. Además de ser guerrillero de Cristo Rey y de servir a los servicios de la Brigada Político-Social, su amigo, que usted conocía bien, se dedicaba al narcotráfico y lo sabía todo Ferrol. ¿Sabían ustedes las actividades ilícitas dese testaferro de Marcial Dourado ou non? Tampouco sabía quen era o seu amigo Manolo Cruz. Non sabía vostede, a pesares, señor Feijóo, de que efectivamente, como vostede dixo, presumía moito de ser o seu amigo. E casualmente, señor Feijóo, por que na trama Gürtel, cando era secretario de organización, o señor Pablo Crespo, o maior ingreso procede de Galicia? Hai financiación ilegal no Partido Popular, señor Feijóo? Nos pode explicar a súa amizade ou tampouco sabía realmente quen era ese guerrillero de Cristo Rey? A que se dedicaba? Porque en Ferrol sabemos todos e todas a que se dedicaba. Ata os seus cargos do Partido Popular saben efectivamente que se dedicaba ao narcotráfico. Esas son as súas amistades, señor Feijóo. Ojo, esto ocurrió ya hace 10 años. Así que bueno, veremos cómo sigue la campaña del PP y bueno, si realmente Yolanda Díaz es capaz de
conformar esa coalición también con Podemos y bueno, empezar a hablar ya en dónde atacar, dónde más le duele a sus rivales políticos de cara a las elecciones. Fijaros porque la relación en 2003 dice que se pierde, pero la relación, como comenta aquí Cristina, desde 1994. Fijaros porque ha hecho un hilo, ¿no? Narrando, recordando o sacando trastos del baúl de los recuerdos. Fijaos, dijo que la Xunta no conservaba los contratos de su amigo anteriores al 2003. Dijo que los expedientes anteriores al 2003 habían sido destruidos. Práctica habitual, según él, en la administración. La ley de patrimonio documental impide la destrucción de documentos. Bueno. Feijóo no quería mostrar el soporte documental para evitar confirmar si el Servicio Galego de Saúde, Sergas, contrataba o no con las compañías del narcotraficante cuando eran íntimos amigos y él en aquel entonces era el máximo responsable del Sergas. Ojo que estos son palabras mayores. Feijóo evitó a toda costa entregar toda la documentación referida a la Consellería de Sanidad, de la que él será secretario general mientras frecuentaba la amistad de Marcial Dorado. Y no una vez, sino muchas veces. Se le reclamaba copia de la totalidad de los contratos de suministro energético de combustible informático realizados por la Consellería de Sanidad y los centros hospitalarios dependientes del Sergas, para comprobar si las empresas del narco se hacían cargo de estos servicios. Otra vez la sanidad pública en manos de corruptos y de narcos en este caso aprovechándose. La Xunta llegó a reconocer que contratos vinculados con empresas narcotraficantes Marcial Dorado no se enviaron adjuntos a la documentación remitida a los grupos de la oposición debido a las inundaciones que afectaron al archivo de Colla en Vigo, donde estaban almacenados. La Xunta reconoce que se destruyeron, por casualidad, todos los contratos. Estas inundaciones afectaron gravemente a muchos de los expedientes allí archivados hasta el punto que tuvieron que ser destruidos, señaló la Xunta. Nunca hubo consecuencias para la destrucción de toda esa documentación, ¿vale? Feijóo reconoce que empresas de Dorado tuvieron contratos con la Xunta. Bien. Permanezcan atentos, habrá segunda parte. Bueno, vamos a estar atentos. Una pista. El lugar que al parecer sufrió la inundación donde estaban los contratos de Feijóo con Dorado era un almacén de un instituto de formación profesional en Colla, en Vigo, a más de 90 kilómetros de la sede de la Xunta. Así que nada, a estar pendiente Cristina y a seguirla, que tiene cosas interesantes que contarnos. Nosotros nos vamos a sumar también a la investigación a ver qué encontramos. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.